Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 11 de febrero de 2018, nuestro pastor Jorge Claverí nos trae un mensaje del segundo parte de Hechos capítulo 19. La ciudad de Éfeso era completamente corrompida con idolatría y brujería, pero Pablo venció a estas potestades a través de la prédica del poderoso palabra de Dios. Ahora, abre su Biblia y escuchemos a nuestro pastor. Muy buenos días, Iglesia La Gran Comisión. No importa cuando está difícil el tiempo, nosotros hacemos el debido tiempo para venir a exaltar y glorificar el precioso nombre del Señor. Bienvenidos al servicio en la cual el Señor se ha de glorificar. No solo ya comenzó con la exposición de que pudiéramos adorarle, sino que ahora va a ser también con la palabra del Señor. En esta mañana vamos a continuar con la serie de mensajes que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y vamos a continuar con Hechos 19, y ahora va a ser un complemento del 19, va a ser del 8 al 41. Y vamos a iniciar con esta parte de la lectura. ¿Estamos listos? Hechos 19 del 8 al 10. Vamos a leerlos pausadas y despacio. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y el 19, 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú también nos permites, Señor, domingo tras domingo y durante la semana también oír tu preciosa palabra, lo cual constantemente edifica nuestro espíritu y nuestra alma. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, por el privilegio que nos permite, Señor, de congregarnos y, Señor, disfrutarnos delante de la presencia tuya y también en la coinonía de los hermanos, de los santos. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén. En Hechos 19 se narra exactamente el tercer viaje del apóstol Pablo. Pero antes de entrar al tercer viaje y algunos aspectos que he de compartir con ustedes, quiero introducirme con una historia propia. Hace muchos años, cuando era niño, creo que tenía 8 o 9 años, en mi país, Guatemala, mi mamá me dijo: hijo, vamos a salir. Vente, te voy a llevar a algún lugar muy especial. Y pues claro, yo contento que iba con mi madre, me llevó a un lugar que se llama Chimaltenango. En ese lugar, cuando llegamos, vi unas grandes multitudes de personas haciendo colas para llegar a cierto lugar. Y yo le digo: mamá, tenemos que hacer cola para llegar a ese lugar. Sí, tenemos que hacer cola, hijo, hagamos cola. Y así efectivamente era una gran línea y mucha gente estaba ahí. Y finalmente, cuando casi estábamos listos para entrar al lugar, el lugar pues se miraba así como con mucha oscuridad. Habían demasiadas candelas y había un mal olor de alcohol. Y digo: ¿dónde me lleva mi mamá a este lugar? Pues yo le estoy obedeciendo. Efectivamente, ella me llevó a ese lugar donde le rinden culto a San Simón. ¿Han oído mentar de San Simón? No muchos. En El Salvador no se da.
En Honduras también. Pues yo no sé qué era lo que ella venía a pedir, pero el asunto está que me incluyó, pienso yo. Y con eso, pues indirectamente yo también fui asociado, saber ni con cuántos demonios. Bendito sea el nombre del Señor, que el día de hoy puedo proclamar que soy libre en Cristo Jesús y predico la palabra del Señor. A veces las madres, por querer hacer el bien, hacen un tremendo mal. El Señor la bendiga a mi madre. Y al final ella también reconoció a Cristo como el Señor antes de irse a su presencia. Bien, volviendo al punto, el tercer viaje del misionero del apóstol Pablo. Dice que llegó a Éfeso, que era una ciudad del Asia Menor, cerca de la desembocadura del río Kaiter. Adquirió importancia por su posición estratégica. Esta ciudad estaba situada en varias rutas de intercambio dentro del mundo griego. Estaba sobre el camino principal hacia Roma oriental y también tenía un poder económico debido a su posición marítima. Su importancia más sobresaliente era debido a que poseía un templo erigido a la diosa Artemisa Diana de los Efesios. El título de este mensaje es Una enseñanza con resultados. ¿Cuántas veces ustedes han tenido la oportunidad, ustedes como maestros, saben que su enseñanza trae resultados? ¿Sabe por qué? Porque la palabra que tenemos no es nuestra, sino que es de Dios. Por eso trae resultados. Y por eso el tema del día de hoy es mi enseñanza o tu enseñanza o la enseñanza del apóstol Pablo trae resultados. Bien, en este templo dice de la diosa Artemisa, Diana de los Efesios, era muy importante. Como el día de hoy es importante la mezquita de Omar. ¿Han oído la mezquita de Omar que está en Israel? Realmente ese lugar donde está la mezquita de Omar era el templo que el Señor les había dado a los israelitas, pero debido a las constantes guerras, los musulmanes la tomaron y el día de hoy existe ese templo, la mezquita de Omar, donde los musulmanes alaban a Alá. También han oído mentar de la Meca. En Saudi Arabia, también los musulmanes hacen lo mismo. Y es increíble como todos ellos, en cierta manera, pues adoran a Alá. Pues esa misma importancia tenía el templo de la diosa Diana. Dice que tenía una forma arquitectónica tremenda. Era conocida como las 7 maravillas del mundo antiguo. Había sido construida 550 años antes de Cristo y se les llevó 150 años para construirla. Dice que en medio de ese santuario estaba la estatua Artemisa o la diosa Diana de 2 metros de altura, de madera de vid, y era revestida de oro y de plata. Ese templo y la diosa Diana era una forma de atracción turística visitado por mercaderes, reyes, viajeros, paganos, que pagaban el tributo a Artemisa con joyas y otros bienes. Esta diosa dice que era indomable, que no solo daba la vida, sino que también la quitaba. Era salvaje, independiente, tenía poderes superiores. Era la diosa de la fertilidad, de la guerra y de la idolatría. Aunque no era diosa de la virginidad, sino de la fertilidad. Ustedes se recuerdan cuando nuestro hermano Gelson predicó que efectivamente estas personas que adoraban a esta diosa
prácticamente durante el día ofrecían sacrificio y alabanza o idolatraban a la diosa, mientras que en la noche ya se ofrecían sexualmente. Tenemos una comparación el día de hoy con el culto que se levanta a la Virgen María en todo el mundo. Hoy se le conoce como la Reina del Cielo. ¿Sabía usted eso? A la Virgen María se le da muchos nombres, diferentes nombres en todo el mundo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que Dios usó una virgen y que la intención de Dios era traer al Hijo de Dios a través de ella, pero la cosa la palabra es transversó al punto de que la gente se fue y comenzó a idolatrar lo equivocado, o sea, idolatrar a María, sabiendo que María es quien tiene que reconocer que Cristo es su Señor. La idolatría en Efesios no solo trajo consigo ese movimiento espiritual de las tinieblas, sino que también trajo incomodidad. Trajo incomodidad a muchos, porque efectivamente la idolatría no trae nada bueno. Aparentemente les resuelve las situaciones por un periodo de tiempo y después se desvanece. En Apocalipsis 2:9 nos denomina a muchos de ellos como sinagoga de Satanás. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos no lo son una sinagoga de Satanás. En otras palabras, Dios no estaba contento con Éfeso en ese entonces, porque en Éfeso había demasiada hechicería. Era una ciudad donde se practicaban las tinieblas. Ahí se publicaban los libros de magia, libros de conjuro, hechicería, consulta de muertos, suerte, se leían las cartas, se consultaban a los astros, los amuletos, etc. Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, cuando Ronald Reagan era el presidente de esta nación. Yo, por supuesto, personalmente lo admiraba mucho por ser un hombre recto, un hombre con metas emprendidas. Sin embargo, a través del tiempo, me di cuenta que la esposa de Ronald Reagan consultaba con los astros. No cabe duda que las personas que están en tal posición a veces necesitan un toque sobrenatural, y en esta ocasión estaban buscando cómo comunicarse con las potestades. Bendito sea el nombre del Señor, que nosotros no caemos en tal situación, sino que nosotros, cuando estamos en una gran necesidad y no sabemos qué hacer, provocamos al cielo y le decimos: Señor, aquí estamos, Señor, no sabemos qué hacer, pero tú glorifícate y haz el milagro como te plazca, Señor. Todas estas cosas que sucedían en Éfeso era como el pan caliente de cada día. El mover satánico se desató y era muy común encontrarse a personas que exhibieran posesiones demoníacas. Por eso el Señor en la palabra nos advierte en Deuteronomios 18 del 10 al 12, y si por favor leen conmigo. Dice el 10: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni certilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera de estas cosas, porque esta abominación a Jehová Dios echa a estas naciones delante de ti. Sé perfecto delante de Jehová tu Dios. Pero está ok si juego la lotería. ¿Qué dicen ustedes? La suerte. La
Así me dijo un hermano en una ocasión: hermano, si me saco la lotería, le doy todo ese dinero a la iglesia. Yo dije: yo no, gracias. Porque es dinero de la suerte. Es dinero que ha caído así, no se aprecia, se esfuma rápido. El dinero que realmente Dios provee en su tiempo y es trabajado con esfuerzo, es el dinero que Dios aprecia. Así que esforcémonos a no caer en los engaños del enemigo. ¿Ok? Gloria sea al nombre del Señor. En ese ambiente el apóstol Pablo llegó a visitar a Efesios. Esta ciudad era una ciudad ardiente en deseos lasciviosos. Era la guardiana del templo, la diosa Diana. Ella había venido al cielo, aparentemente venía de Júpiter, y por eso que guardaba al templo de Éfeso. Para todo esto el apóstol Pablo necesitaba, por supuesto, una estrategia para poder entrar ahí. Cuando tú y yo tenemos situaciones difíciles que no sabemos, le oramos al Señor y le decimos: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué estrategia tú me guías a hacer para que yo pueda glorificar tu nombre? El apóstol Pablo entró y penetró en la oscuridad de Éfeso. ¿Y cómo entró? Entró de dos maneras. La primera, entró en la sinagoga, que lo tenía por costumbre entrar a las sinagogas y comunicarle el evangelio. Los judíos, algunos recibieron, otros no. Algunos prosélitos también recibieron, otros no. Mas cuando lo sacaron después de estar predicando la palabra por 3 meses, se fue, dice, al teatro, una escuela de Tirano. No se dice si fue a rentar el lugar o no, solo que Dios se lo proveyó. El hecho de que estuvo ahí predicando el evangelio por 2 años también. O sea que, ¿cómo es que él llegaba ahí? Vamos a volver a las sinagogas. Hechos 18, dice: entrando Pablo en las sinagogas, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Aquí hay unas 3 palabras importantísimas que tú y yo podemos investigar para saber su contenido: denuedo, discutiendo y persuadiendo. Dice que discutir y persuadir es una acción de tratar de convencer a personas o audiencia que crean lo que se les comunica, siendo verdades presentadas a la luz de la palabra de Dios. Si Pablo estaba enseñando en las sinagogas, es porque su enfoque era alcanzar a los judíos o a los prosélitos que conocían el Antiguo Testamento, y les anunciaba por las Escrituras que el Mesías ya había llegado. Pero endureciendo algunos sus corazones, no creyendo, maldiciendo el camino del evangelio. O sea, en otras palabras, el camino se le llamaban a aquellos que seguían a Jesucristo el Señor. Y estos hombres comenzaron a maldecir el camino, el evangelio. Y entonces él inmediatamente dice que se apartó y se fue a la escuela de Tirano. En la escuela de Tirano, él comenzó a predicar. Dice que durante el mediodía los negocios y las escuelas estaban cerradas y volvían a abrir en la tarde, ya que estaban más frescos. El trabajo de Pablo era hacer tiendas. Trabajaba por la mañana y al mediodía se iba y enseñaba en la escuela. Ahí en medio del calor y en medio de la oposición, mientras otros hacían la siesta, Pablo enseñaba. ¡Qué hombre más diligente! ¡Qué características más tremendas del apóstol Pablo! Un hombre que tenía pasión, un hombre que tenía ardor, un hombre que tenía celo y vigor por anunciar, y lo hacía con una energía inagotable, que tenía un compromiso, una consistencia, una persistencia para comunicar la verdad de la palabra del Señor. Seas tú como este apóstol Pablo y sea yo como él también, que no nos cansemos de predicar en tiempo y fuera de tiempo, porque el Señor ha de glorificarse cada vez que tú y yo comunicamos la preciosa palabra del Señor. La iglesia de Efesio era mencionada también en Apocalipsis.
Después de muchos años, Juan escribiendo, después de que Pablo había sembrado por muchos años atrás la semilla del evangelio. Mire qué concepto más lindo el que tiene Dios ahora acerca de la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:1 dice: escribe el ángel de la iglesia a Éfeso, el que tiene los 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio por los 7 candeleros de oro, y dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Este elogio de Dios a la iglesia que se fundó en Éfeso, esto no pudo ocurrir así por la deriva, sino porque Pablo sembró la semilla del evangelio en el tiempo preciso. Pablo sufrió, dice que sufrió como cuando una mujer da a luz a parto. Sufrió porque el evangelio fuera pregonado en ese lugar. En su trabajo de misionero, usted mejor que nadie puede haber a través de las mismas escrituras corroborado que él fue golpeado, fue también lacerado, fue apedreado, fue arrastrado, y cuántas otras cosas que él recibió, menospreciado. Pero él había decidido en su corazón que no importaba cuáles fueran las persecuciones, él entendía que él estaba predicando el evangelio. ¿Hemos entendido que tú y yo predicamos el evangelio? Pablo dijo: porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no lo predico el evangelio. Si tú y yo hacemos una evaluación de dónde realmente Dios nos sacó, dónde estábamos anteriormente y dónde estamos el día de hoy, de verdad que nosotros seríamos ingratos, malagradecidos en no comunicar las buenas nuevas de salvación a otras personas que lo necesitan. Así que ay de mí si no predico el evangelio. No podrías decir lo mismo tú: ay de mí si no predico el evangelio, porque se me ha impuesto en mi corazón poderlo hacer en un profundo agradecimiento a Dios. Pablo sabía muy bien que las fuerzas del infierno de Éfeso no se romperían si no fuera con el poder de Dios, con el poder de la palabra. Por eso él hizo ese sacrificio, y fue que más adelante en una de las epístolas él dice en Efesios 6:12 al 13, dice: porque no tengo lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estáis firmes. Sí, querido hermano, no ignoremos que nuestra lucha no es contra fulano o sutano, sino no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de los aires. Tenemos un gran enemigo y tenemos que estar conscientes que su nombre es Satanás y demonios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La palabra de Dios es poderosa. Amén. La palabra de Dios es poderosa para liberar, para guiar en verdad, para sanar, para convertir una persona idólatra y restaurarla a la adoración y a la adoración del Dios verdadero. Tú y yo hemos comprobado por experiencia personal
cuán efectiva es la palabra de Dios y la bendición para nuestras vidas. Por eso te animo en esta ocasión, querido hermano, no nos desenfoquemos. Antes bien, dice en Santiago 1:25, si quieren leerlo conmigo, por favor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Las señales siguen la enseñanza. Sanidad por medio de pañuelos y mantos. Tengamos el debido cuidado, ¿verdad? En algunas ocasiones, algunos predicadores eso es lo que hacen, que a veces mandan pañuelos y mantos y le dicen, mándeme una ofrenda de 1,000. Cuidado con eso, ¿ok? Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. ¿Sabe por qué, querido hermano? No era que en sí fueran los utensilios, sino que la misma presencia de Dios estaba cerca de Pablo, y cada vez que él pronunciaba la palabra y cada vez que él oraba, el Señor se glorificaba y se daban las sanidades, porque el Señor le placía. Él quería redimir a este pueblo que estaba ceguecido por la oscuridad. La idolatría estaba saturada ahí y era necesario que el poder del Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo viniera y destruyera toda fortaleza satánica. ¿Usted me está entendiendo, querido hermano? Dios tenga misericordia de esta persona, Gloria Copeland. Dijo en la televisión ayer, ustedes saben que hay una epidemia del flu. Dijo, dígale al flu que se vaya de usted. No acepte el flu. Eso no es así, hermano. Mira, esta semana yo estuve bien enfermo. Mi estómago no me sostenía nada. Hice un ayuno involuntario de como 5 días. Y yo en medio de eso le daba gloria y exaltación a Dios. En medio de la tribulación. No le estaba diciendo, estómago, en el nombre de Jesús te sujetas. Dios se puede glorificar, ¿verdad? Pero eso, estar llamándole positivo a la situación, no juega, porque dice esta Gloria, llámelo y obténgalo. ¿Usted quiere un Cadillac? Ore por el Cadillac y ahí viene el Cadillac. Eso está fuera del contexto de la palabra del Señor. Si al Señor le place, me va a bendecir con un carrito. No necesito que sea un Cadillac, que sea un carro que me lleve de un lugar para otro. Right? Esas son doctrinas erróneas. Proclámenlo y es suyo. Obténgalo y es suyo. Pensamiento positivo. Mire, si usted tiene que tener un pensamiento que sea la palabra, y dígale, Señor, gracias por la sanidad. Si te places, la recibo. Si no, te alabo y te glorifico, Señor. Cual sea la situación, gracias, mi Señor. Porque ahora sé que estoy bajo el contorno, bajo la protección divina. Y no importa lo que pase, si me muero, me voy contigo de todas maneras. Muchas eran restaurados en sanidad, en salud. Muchos eran liberados por espíritus inmundos que poseían. Dios estaba respaldando su palabra y el siervo que la predicaba. Y aquí la importancia de esforzarnos para ser conocedores de su palabra y sus promesas, así ser obedientes a ella, porque Dios nos respalda cuando vamos a ministrar a algún lado. Mira, uno de los peores errores que podemos hacer es que, ¿te recuerdas, hermano? Fíjate que
en esta semana oré por alguien y alguien fue liberado. O fíjate que esta semana yo puse las manos sobre alguien y fue sanado. Por favor, dale el crédito a Dios. No estés vociferando, porque si no ya no va a suceder. No que la mano derecha lo sepa. ¿Cómo es que dice? Que la izquierda no sepa la mano derecha. Si el Señor hizo el milagro, bendito sea el nombre del Señor. Él fue el que lo hizo. Él solo te usó como un medio, como un vaso para la gloria de su nombre. Dice que los espíritus malos salían. ¿Has oído mentar la palabra exorcismo? Eso no es una película, es una realidad. Eso ha sucedido aquí en la iglesia también. Hemos orado por las personas y el Señor se ha glorificado liberándolos de demonios. Y no es una cuestión que se dio en una película, sino que esa es una realidad. Y usted y yo tenemos que estar conscientes como hijos de Dios que tenemos nuestra lucha contra las huestes del infierno. No podemos bajar la guardia, querido hermano. Tenemos que estar siempre pendientes. ¿Qué pasó en esta situación? Cuando vieron a Pablo hacer todo ese montón de preciosos milagros, dice que por ahí se aparecieron unos 7 judíos, hijos de Etseba, dice, principal de la sinagoga, que quisieron imitar lo mismo también. Y dice que comenzaron a ver, había un hombre que tenía demonios y comenzaron a ver si podían echarle fuera a los demonios. Aunque tú no lo creas, los demonios conocen. Oh, claro, nuestro Dios es omnipresente, omnisciente. Él conoce más. Pero los demonios también conocen. Si tú y yo somos legítimos cristianos, ¿nos conocerán en el cielo o nos conocerán en el infierno? Oh, ya viene este hombre, o ya viene esta mujer que está llena de la presencia del Señor. Salgamos fuera de aquí, no lo aguantamos. Aún el mismo Satanás conoce si somos legítimos o somos pura apariencia. Me gusta este versículo 15, 19, 15. Leámoslo juntos, por favor. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¡Wow! Los demonios aún caídos son seres espirituales con más poder y conocimiento que el hombre natural. Ellos conocen qué es lo verdadero. Reconocieron a Jesús también. ¿Se recuerdan ustedes el pasaje de Marcos 5, del 6 al 7? El Señor nos permitió ir a Israel y cuando pasamos por el mar de Galilea, eso fue lo primero que se me vino a la mente. Cuando Jesús dice que iba con los discípulos en medio del mar y llegaron hasta Gad, hasta Nazaret. Y ahí estaba un hombre que dice que se lastimaba contra las tumbas, le habían puesto un montón de cadenas y las rompía. O sea, era un hombre que tenía una fuerza criminal, es una fuerza incontenible, nadie lo podía contener, todos le tenían miedo y terror. Y el hombre estaba ahí, sin consuelo, posiblemente con necesidad de algo, pero Jesús sabía que ese hombre necesitaba de su presencia. Y Jesús bajó inmediatamente. Cuando bajó, dice que aquel hombre se dejó ir como para atacar a Jesús, pero cuando llegó cerca de él, se postró al suelo y le dijo: clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Jesús liberó a este hombre.
Según las escrituras narra que tenía una legión que componía 2,000 espíritus. Jesús le dijo y le ordenó: salgan y entren a los cerdos. Y dice que se despeñaron y fueron al mar. Y aquel hombre fue completamente libre. Hasta los demonios conocen quién es Jesús. Conocerá los demonios quién es la iglesia, la gran comisión. ¿O será que nada más somos pura apariencia? Bendito sea el nombre del Señor, que no es así. Este hombre en quien estaban el espíritu y espíritus, volviendo al punto, saltando sobre ellos, sobre estos quisieron aparentar lo que hacía Pablo, dominándolos, dice, pudo más que ellos, de tal manera que oyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mira, si tú no estás capacitado para orar por una persona que necesita liberación, no te metas todavía. Toma tu tiempo y clama al Señor para que el Señor te capacite. No te precipites. Efectivamente, el Señor desea que nosotros seamos genuinos. Por eso es que nos exhorta a través de las Escrituras y nos dice en Lucas 10:19: he aquí yo doy potestad de hollar sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Más bien debemos de tener el debido cuidado, que cada vez que el Señor se glorifica a través de una liberación o a través de una sanidad, debemos de darle la gloria y la honra a Él, porque Él se la merece. Amén. Así que las conversiones continuaban. En Asia, en Éfeso, se oía de cómo el Señor hacía milagros y prodigios y cómo el Señor liberaba un montón, a tal punto de que muchas personas recibían convicción en su espíritu. Y dice que al recibir convicción en su espíritu, confesaban sus pecados y comenzaron a traer todos aquellos libros de magia, porque ese era el pan de cada día de Éfeso. Estaba completamente saturada de idolatría, de hechicería. Y dice que quemaron, dice asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Dijimos que era un equivalente de 5,5 millones. Imagínense que invertían en pura basura porque no tenían el conocimiento del Señor. Ese lugar estaba infestado de idolatría. ¿Será lo mismo el día de hoy? ¿Hechicería? ¿Qué creen ustedes? Tenemos mucho que hacer como iglesia, como individuos también. No, que solo lo haga el pastor. No, querido hermano, todos somos el cuerpo de Cristo aquí y todos tenemos nuestra parte. Y el Señor quiere usarte también a ti. Entonces, las tinieblas no están contentas, querido hermano. Cuando usted quiere infiltrarse, cuando usted quiere entrar en la oscuridad, no porque se le ocurre a usted, no porque usted crea que es suficientemente valiente, sino porque Dios le inquieta a que entre usted y con denuedo, con persuasión, usted comunique la palabra del Señor y también usted ore por aquellas personas. Es indudablemente que las tinieblas comienzan a moverse, a shake, a ponerse incómodas como un huracán, como un terremoto. ¿Qué está pasando aquí?
¿Sabes qué estaba pasando? Que el apóstol Pablo expuso la palabra por un periodo de casi 3 años ahí. Pero si yo solo lee la palabra, explícala, comunícala y tú vas a ver el gran oposición que vas a encontrar. Al mismo tiempo vas a encontrar unos 2 o 3, 4 o 5 personas que van a querer oír más de la palabra del Señor. Hermanos, cada vez que exponemos la palabra de Dios, las tinieblas se remueven, las falsas enseñanzas se destruyen con mentiras y con un montón de situaciones. Mira, el mismo cielo provoca violencia. Hoy en día, no sé si has oído lo que está sucediendo con la situación sexual. Hay, así como el flu, hay una epidemia sexual también. Epidemia pornográfica. Sexual harassment. Lo toman como algo común. Hoy ahorita mismo en la Casa Blanca han encontrado 3 o 4 personas que han hecho sexual harassment y han hecho un montón de situaciones que necesitan, que lo miran tan común como, hey, está ok que lo hagamos. No, no está ok. El Señor necesita usarte a ti y a mí para exponer las tinieblas y que aquellas personas entiendan que hay solución para con cada una de estas situaciones. Mira lo que dice en Hechos 19, del 23 al 28. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba un poco de ganancia a los artífices, lo cual, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que este oficio obtenemos nuestras riquezas? Pero veis y oís que este Pablo, que no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Qué había hecho Pablo? Ya todo Efesio entendía el evangelio. Ya todo el Efesio había oído la palabra del Señor. Los principados y las potestades estaban sacudiendo. Hace algún tiempo atrás vinieron 2 personas de Costa Rica. No sé si eran misioneros o alguien especial enviados para orar por este gobierno. Y me recuerdo que ellos vinieron aquí a la iglesia y compartieron que en una ocasión, orando por varios días de ayuno y oración, el Señor les mostró que en el Pentágono se estaba trabajando una potestad y que todavía no habían recibido su nombre. Después de unos días después, ellos comunicaron que sí, efectivamente habían recibido el nombre y se llamaba Destroyer, destructor. Y así efectivamente le pusieron el nombre a uno de los portaaviones más grandes que los Estados Unidos construyó. Aunque usted no lo crea, hermano, si esta nación el día de hoy se ha alejado del Señor, ¿quién la dirige? Y mejor que nosotros seamos el remanente, que mantengamos orándonos por ellos para que el Señor sea el que los redirija de nuevo, los ayude a entender la verdad. Porque yo entiendo que esta nación ha sido muy bendecida porque se le ha dado la libertad a la religión. Y gracias al Señor, ¿verdad?, que nosotros podemos adorar y exaltar el nombre del Señor. Así que sigamos orando para que los principados y las potestades no hagan y deshagan con esta nación que ha sido muy bendecida. Entonces dice: no solamente hay peligro de que vuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida. La majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y gritaron por un periodo de 2 horas diciendo: grande es Diana de los Efesios.
En otras palabras, no quería que se les quitaran su posición, pero el apóstol Pablo ya había comenzado. El hecho está que nosotros ya leímos que en Apocalipsis después Dios se agrada de Éfeso, que ya estaba, dice, ya se había esforzado porque la semilla había fructificado. Muy bien. El reino de los cielos siempre sufre violencia, querido hermano. Y hay un combate entre la luz y la oscuridad. Pareciera controversial, pero esta es la realidad. También sucede a veces en nuestras vidas en lo particular. Cuando tú y yo hemos reconocido a Cristo como el Señor, ¿qué ha sucedido? Tal vez solo tú te convertiste al Señor y todo el resto de tu familia se volvieron enemigos tuyos. Eso sucedió en mi caso personal. Hasta el día sucede lo mismo. Yo me he convertido y toda mi familia no es convertida. Y cada vez que le hablo, se ponen en oposición o se ponen en contra. De igual manera ha sucedido en la casa de mi esposa. Toda la familia de ella no quieren saber nada de Cristo. Así que el Señor dijo claramente en Lucas 12 del 49 al 53, dice así: ¿pensáis que he venido a la tierra a dar paz? No, os digo, más disensión. Porque estarán aquí delante 5 en una casa divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo, y el hijo contra la madre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra con la nuera, la nuera con su suegra. ¿Ha sucedido eso? Sí, en nuestras mismas familias. Por eso tú y yo tenemos que perseverar y siempre orar para que esas tinieblas se rompan y otro miembro de nuestra familia venga al reino de los cielos. Definitivamente Dios quiere romper toda mentira, toda tiniebla, toda muerte, todo poder satánico, toda idolatría. Y Él quiere darnos la completa libertad para que nosotros pregonemos el evangelio como es supuesto pregonarlo. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Pongámonos de pie.